Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que se conectarán, se estarán conectando y aún después que se haya terminado el estudio bíblico de esta noche, espero que el Señor obre en su mente, en su corazón, en su espíritu, para que esta palabra haga el efecto para el cual va a ser enviada. Así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y que sea Él guiándome a toda verdad, a toda justicia, y que esta palabra pueda llegar a su corazón. Padre eterno y santo, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, poder, alabanza, porque solamente a ti te pertenece, Señor. En esta noche, mi Dios amado, que voy a dar este estudio bíblico, úsame con tu Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra, Señor, sea trazada veraz, como dice su Escritura, Señor, que demos tal como está escrita, para que sea usted el que se glorifique, el que lleve toda la gloria, Señor. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en sus manos para que sea su Espíritu Santo usando mi vida, Señor, para bendición a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén, Señor. El tema en esta noche es el versículo para todo el mundo. Así le quise llamar a este estudio en esta noche, el versículo para todo el mundo. Tal vez ya se lo imagina cuál es un versículo muy conocido, pero que muchas veces no se pone en práctica, y es en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 16, vamos a estar leyendo de la Biblia, el Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido, como dije, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es uno de los versículos más conocidos, a manera de introducción, por todos. Y muchas veces, aun cuando lo decimos mal, porque a veces decimos para que todo aquel que en Él crea. Y en verdad nosotros no podemos crear nada, nosotros podemos creer. Por eso es que el versículo dice para que todo aquel que en Él cree, o sea, el que cree en Dios, se refiere el versículo. Este versículo se enseña a los niños en las escuelas bíblicas dominicales, aún en el momento de que alguien está ya para partir de este mundo, se le lee este versículo, ¿no? Para que entienda que Dios lo ama y que pueda quizá morir en paz si es que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Así que este es uno de los versículos que lo conoce todo el mundo, aún hasta los que no son cristianos. Y el problema es que no es que lo conozca, sino que lo haga suyo. El problema muchas veces es que solamente lo repiten y no entienden que es necesario hacerlo nuestro. Así que en este versículo contiene el más puro amor eterno de nuestro Dios para la humanidad, pero pocos somos los que lo hemos entendido. Así que vamos a ver qué podemos encontrar en este versículo. En este versículo contiene el más sublime sacrificio para toda la humanidad. Así que es importante que entendamos que en el versículo vamos a encontrar también una de las invitaciones más grandes y maravillosas que una persona puede recibir. Contiene en este versículo la vida eterna para todos los que aceptan el sacrificio que Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Un solo verso de toda la Escritura. Así que vamos a redescubrir una vez más
lo que tiene este versículo. Yo sé que muchos lo han leído, pero es importante que lo entendamos con más claridad y vamos a ver como punto número 1 el amor suficiente para todo el mundo. El amor suficiente para todo el mundo. Eso está en este versículo. En el versículo 16 de San Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Como yo siempre le aconsejo, tenga lápiz, papel y anote las citas bíblicas que voy a estar dando en este estudio para que después usted pueda repasarlas y empaparse más del conocimiento de esta palabra. Así que la pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si Dios no amara al mundo? Bueno, estuviéramos, como dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza. Estuviéramos destinados a una condenación eterna. Así que vamos a ver lo que nos dice Efesios 2, versículo 2, porque me gusta enseñar con la palabra para que pueda entender que ese amor de Dios necesitamos reconocerlo en nuestro ser. Efesios 2, versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Este tiempo es antes de venir el Señor, y aún después que Él viene, todos aquellos que no habíamos recibido al Señor estábamos, lo que dice este versículo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era la condición paupérrima que teníamos nosotros antes de venir al Señor, pero qué maravilloso el amor de Dios. Por eso quise en esta noche, 2 de septiembre, dar este estudio, este versículo para todo el mundo. Así que lo maravilloso de nuestro Dios es que nos ama sin importar lo que hayamos hecho. Es decir, no importa el pecado más grande que se haya cometido, Él te perdona, dice la Escritura. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, la Biblia nos lo dice. Veamos en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Yo no sé si de los oyentes ya ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Bendito el Señor por todos aquellos que lo hemos recibido y entendemos y conocemos estas promesas. Pero aquellos que no le han recibido, Dios me inquietó que diera este estudio para que de alguna manera puedas entender que tanto te ama, que necesita que entiendas que Él es el único que puede perdonar, borrar tus pecados de tu ser. Por eso yo te voy a dar las citas bíblicas en esta noche, para que entiendas que ese amor cubre multitud de pecados. Mira lo que dice Miqueas 7, versículo 19. Él, o sea, refiriéndose a Dios, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en el fondo del mar todos nuestros pecados. Yo no sé qué parte de esta palabra todos, tal vez no entiendas, pero cuando dice todos es que no queda ninguno fuera de esa expresión. Así que nos ama sin importar las posiciones, ya sean económicas o intelectuales, quizás hayas estudiado o no, o seas un docto en cualquiera de los conocimientos en las áreas de la vida. Con todo y eso, Dios te ama. Por eso dio a su Hijo. Así que Él lo único que busca es que le adoren en espíritu y en verdad, como decía mi hermano Josué el domingo en su predicación. Busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y en usted y en mí, Dios puso ese espíritu para que le adoremos. Así que es importante entender que para Dios, cuando da a su Hijo para que venga en rescate de la humanidad, es porque el amor de Él
no lo podemos entender. Dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuál es la razón? Un día la sabremos cuando estemos con Él, porque Él ama su creación, tanto así que te ama a ti y me ama a mí. Por eso envió a su Hijo y pagó ese precio en la cruz del Calvario, derramando esa sangre que es el único antídoto que borra y quita el pecado de todo aquel que se allega y lo recibe como su Señor y Salvador. No hay otra forma. Es decir, el ser humano buscará todos los medios para querer ser salvo por sí mismo. Lamentablemente, por sí solo no se puede salvar, a menos que pongas tu confianza en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario y le creas a Él, que no se quedó ahí sepultado, sino que resucitó al tercer día, que esa sangre que Él derramó es la única que nos limpia, como dice la Escritura, lo vamos a ver un poco más adelante, de todo pecado. Nos limpia el Señor. El punto número 2 es un sacrificio sublime para todos. Cuando usamos estas expresiones, es que no hay palabras cómo poder darle a Dios el agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros. Así que es el sacrificio sublime para todos. Como dije al principio, el problema es que muchos conocen el versículo, pero no lo hacen suyo. Es decir, solamente lo repiten, pero no entienden la profundidad que hay en él y lo que significa para cada uno de nosotros que lo hemos recibido. Así que este fue uno de los sacrificios más sublimes que Dios pudo haber hecho para toda la humanidad. Así que el versículo sigue diciendo que ha dado a su Hijo unigénito. Estoy en San Juan 3:16. Que ha dado a su Hijo unigénito. Este Hijo unigénito era la parte segunda de Dios como el Dios Trino. Lo conocemos como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, por supuesto, pero Él se manifiesta de tres formas diferentes, aunque Él tiene la misma esencia, el mismo poder y la misma gloria. Así que cuando Él se encarna, va a ver la razón por qué Él tuvo que encarnarse. Un poco más adelante se lo voy a decir. Y a veces se cree que son tres dioses, pero no, amados hermanos, es un solo Dios, sino que está en tres personas diferenciables entre sí. Así que cuando Jesús nace, hace la confirmación de esta profecía. Así que esta había sido anunciada cientos de años antes que sucediera, por eso es una profecía, pero llega al cumplimiento. ¿Y cómo podemos entender esto? Vamos a ver en Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice Dios fuerte, Padre eterno. Es decir, Jesús es Dios mismo. Está encarnado, ha tomado una forma humana para que se cumpla la profecía. Luego, esta profecía continúa y cuando el profeta Miqueas, Dios lo llama para que fuera su profeta, él escribe en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén, es Miqueas 5, verso 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando de Jesús. Jesús nace en Belén de Judea. Y está hablando de ese niño que va a nacer ahí, que dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. En otras palabras, Él es Dios, ahora tomando forma humana. Así que
¿cómo podemos nosotros ahora encontrar el cumplimiento de esta profecía? Para que ahora entendamos que lo que los profetas dijeron fue realidad y no mintieron. Pues no tenemos que ir al Nuevo Testamento ahora. Ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, uno de los discípulos de Jesús, en Mateo 1, comienza el cumplimiento de esta profecía. Ahí, en el versículo 18 en adelante, nos dice así la palabra. Mateo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y dará a luz, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa profecía que había sido dada cientos de años antes, ahora el escritor del Evangelio de San Mateo dice que el nombre va a ser Jesús, y luego dice, ¿por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Luego dice el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía tenía ya aproximadamente 740 años antes de que se cumpliera, que fue dicho por el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, donde dice, porque el Señor mismo dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Está escrito en el Antiguo Testamento aproximadamente 740 años antes de que naciera Jesús. Ahora se está cumpliendo en la escritura que el apóstol declara, Mateo, donde dice, aquí una virgen concebirá, el verso 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, Dios se humanizó en la persona de Jesús. Ahora, no hay cómo dudar de nuestro Dios, porque todo lo que ha prometido o las promesas que hace a través de toda la Escritura, ninguna de ellas ha dejado de cumplirse. Se han cumplido y se cumplirán las que aún están pendientes por cumplirse. Así que la vida de Jesús tenía que ser sin pecado. Así que, ¿por qué? Porque el problema es que Dios no pecó, quien pecó fue el hombre, el ser humano. Así que era necesario que uno que no tuviera pecado pudiera venir a pagar el precio por la humanidad. Y el único que calificaba era Jesús. Así que por eso es que un hombre pecador no podía ni puede perdonar pecados, porque él tiene pecados. Así que es imposible que el mismo hombre pueda perdonar, porque no hay poder para ello, excepto Jesús, porque él es sin pecado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Jesús nunca pecó. Al final, cuando está en la cruz del Calvario, es que él se hace pecado. Así lo dice en 1 Corintios capítulo 5. Así que vamos a ver lo que nos dice Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Verso 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
En esta escritura que acabo de leer de Hebreos, capítulo 14 al 16, lo que más me interesa que entienda es que fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero Él no peca, Él es sin pecado. Así que, hermanos, amigos que escucharán esta enseñanza, entienda esto, que solamente a través de Jesús es la única forma que usted y yo alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Otro hombre no te puede perdonar tus pecados porque Él no pagó ningún precio por ti en la cruz. Así que espero en el Señor que entienda. La muerte de Jesús se encuentra también en este versículo 16 del Evangelio de San Juan, capítulo 3. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, como humano, tenía que morir. Ahora, para luego después resucitar, y en ese poder ahora, el poder impartir vida eterna a todo aquel que le acepta como su Salvador y Señor de su vida. Si Jesús no hubiera resucitado, no tuviera ese poder de dar vida eterna a todo el que a Él se allega. Pero como Él resucita, por eso Él dice en una de las escrituras del Evangelio de San Juan, yo pongo mi vida, es decir, nadie se la quita. Dice, yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Es decir, que Él es Dios, lo puede hacer, pero el ser humano no. El amor de Dios fue lo que hizo que Dios Padre diera a su Hijo. Así que esto era porque no había otra forma, había que alguien pagar el precio por la humanidad. Ahí estamos todos incluidos en ese verso, como dije al principio, y por el tema que llevamos, el versículo para todo el mundo. Todo el mundo lo sabe, lo conoce, lo repite. El problema, como dije al principio, es que solo lo repite, pero no lo hace suyo. Es importante que este verso lo hagamos nuestro para que entendamos ese amor maravilloso de nuestro Dios. Ahora, podemos verlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29. Mire lo que Juan el Bautista nos dice ahora. Juan 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Esto es cuando Juan estaba bautizando en el Jordán. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús todavía no había ido a la cruz del Calvario. ¿Por qué Juan el Bautista ya lo declara como el único que puede perdonar los pecados? Porque a él se le había sido revelado que iba a preparar el camino de este llamado Jesús, que era el único que podía perdonar los pecados. Acuérdese que lo vimos en Isaías, las profecías que se hablaba de este Jesús, y ahora Juan lo declara y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que lo hace a todos los que le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador está en la primera carta del apóstol Juan. Esto es lo que sucede en usted y en mí cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. ¿Que sabíamos en ese momento? No lo sabíamos, porque no habíamos estudiado todavía la palabra, ni siquiera quizá la habíamos leído. Pero mire lo que dice en la primera carta de Juan, versículo 7 en adelante del capítulo 1. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se lo dije, que el único antídoto que limpia, que perdona, que purifica el ser humano es la sangre de Cristo. Por eso es cuando estudiamos la Escritura, estos versículos tenemos que hacerlos nuestros y entender que lo hizo por mí, que lo hizo por usted. Y dice, se lo voy a leer de nuevo, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros.
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, o sea Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estos versos es importante que entendamos que somos lavados de todos nuestros pecados. Ese día que aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, te limpió, te hizo una nueva criatura. Y aún más, hay otro verso más en Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Yo no te voy a enseñar otra cosa que no sea la Biblia para basar nuestra fe y por qué predicamos lo que predicamos, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y la única sangre que limpia todos nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Punto número 3. Esta es una invitación a todos. Dios no hace acepción de personas. No importa si eres rico, pobre, no importa. Él te hace la invitación a todos. Resta de ti y de mí que la aceptemos. Tan sencillo como eso. Ahora, dice el versículo del capítulo 3 del verso 16 del Evangelio de San Juan, para que todo aquel que en él cree, oiga esto, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué entiende por todo aquel que en él cree? ¿Cómo logra captar en su mente, en su corazón, esta expresión? ¿Quedará algo fuera cuando dice para todo aquel? No, el hombre por sí mismo es que se hace quedar afuera. El problema no es de Dios. El problema es del ser humano que no deja que esa palabra entre en su espíritu. Cierra sus oídos. Pone algo para que esa palabra no entre. Pero mire lo que nos dice en el Salmo 58. Es una comparación bastante fuerte, pero es importante que la sepa. Salmo 58, versículo 2 al 4. Mire lo que dice. Antes en el corazón maquinan iniquidades. Hacéis pasar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Verso 4. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid, sordo, que cierra su oído. Si seguimos leyendo en el Salmo, dice que por muy bueno que sea el encantador, la culebra se hace sorda. La serpiente, dice, y compara al ser humano con ese reptil. ¿Por qué? Porque se le dice al ser humano, mira, Cristo pagó el precio por ti en la cruz del Calvario, y cierran sus oídos. Entonces, muchos dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando le aceptamos, entonces se cumple en cada uno de nosotros Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí esta expresión es para todo aquel. ¿Quién es aquel? ¿Por qué dice el verso para todo aquel? Es algo personal. Esta es una expresión general y a la vez es singular.
para todo aquel es una expresión, si la podríamos decir, plural, pero a la vez es singular. ¿Por qué yo digo esto? Porque es una expresión que abarca a todos, mas sin embargo nos toca a cada uno en particular. Porque tú eres el que toma la decisión hoy en vida de aceptar a Cristo o de rechazar a Cristo. Él dice para que todo aquel que en Él cree, gloria a Dios, yo creí, pero se hizo individual. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer este paso de fe, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, si usted es curioso, ponga su nombre en ese verso y diga, yo creo en el Señor por cuanto todo aquel, yo me incluyo, soy perdonado por Él. Soy lavado por su sangre y como dice la Escritura, que para todo aquel que en Él cree, todo es posible. Y no se pierde, dice la Escritura. Mire lo que dice Romanos 10, versículos 10 y 11. Romanos 10, versículos 10 y 11. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir esto? Es que yo tengo que decirle a Jesús que lo acepto como mi Señor y Salvador. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si no he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Y todo aquel que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Jesús, no puede decir que es hijo de Dios. Puede decir que es una creación de Dios, pero no hijo de Dios. Hijo de Dios es aquel que llena estos requisitos. Tienes que confesarlo. Tienes que decirle, te acepto como mi Salvador personal. Creo en ti, creo en este sacrificio que hiciste en la cruz. Creo que esta sangre que derramaste es la que me limpia de pecado. Se lo tienes que confesar, se lo tienes que decir. Y te aseguro que tu vida será diferente. La mía fue diferente después que lo hice. Versículo 11 de Romanos 10. Pues en la Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Jamás Dios te avergonzará. Podrán criticarte, podrán hablar en mal de ti, pero Él jamás te defraudará, te sostendrá, te mantendrá de pie. No importan las embestidas que vengan del enemigo, te va a sostener. Eso es lo que nos dice la Escritura. Para concluir, así que nos espera cuando Él venga, te perdonará o te encontrará ya siendo perdonado. Tienes que tomar una decisión, porque después que pase el rapto de la iglesia, déjame decirte que van a haber muchos que se van a lamentar por no haberse sujetado a la ley de Dios, por no haber querido estar en obediencia siempre a través de su palabra, y desearían irse con el Señor en el rapto, pero ya es demasiado tarde. ¿Sabes por qué? Porque ahora va a venir un sistema que ya se está dando inicio. No estamos lejos del rapto de la iglesia. Yo sé que lo siento en mi espíritu. Y duele en el corazón ver a tantos que no le prestan atención al Señor. Se alejan. En vez de acercarse, se alejan. Déjame decirte que te lamentarás, a menos que en el tiempo de la gran tribulación rechaces la marca del 666, entonces por justicia podrás ser salvo, porque darás tu vida a causa de Jesucristo. Pero no te pondrán la marca, claro que estarás con Él en el reino milenial de Cristo, pero te pierdes la gran bendición que hay después del rapto de la iglesia. Van a ser 3 cosas que vamos a estar haciendo en el cielo. Lo primero, vamos a estar en el tribunal de Cristo, donde vamos a recibir galardones. Luego viene la boda del Cordero, donde Cristo, como el cuerpo místico que es la iglesia, se casa con la iglesia. Y después viene la cena de la boda del Cordero. Todo está en Apocalipsis 19. ¿Te quieres gozar? Léete Apocalipsis 19. Ahí lo vas a encontrar. No se pierda, dice el versículo,
y que tenga vida eterna. Jesús, ese es el precio. Él lo pagó. No hay otra forma de cómo hacerlo. Jesús pagó ese precio. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Nuestro tiempo en la tierra pasa tan rápido. Puede que lleguemos 70, 80 años y aún la Biblia dice ya en los 80 hasta con esfuerzo. Pero ¿qué pasa después? Que partes de esta tierra sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Ya no hay forma de cómo puedas dar marcha atrás. Te tocaría un castigo eterno y eso no quisiera. Por eso Dios me inquietó a darte este versículo una vez más. El versículo para todo el mundo, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todavía este versículo está vigente, amado amigo que me escuchas. Todavía hace el efecto en aquellos que toman la decisión de aceptarlo como su Salvador personal. Piense por un momento después de la muerte, ¿dónde va a pasar su eternidad? Piénselo, haga un alto en su vida y diga, espérate, ¿qué es lo que estoy haciendo? Necesito cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque el tiempo de la venida del Señor se acerca y es necesario que estemos preparados para ese momento. Yo no sé cuándo, la Biblia no lo dice. El día y la hora nadie lo sabe, solamente nuestro Dios. Así que, como Dios es eterno, por eso Él envía a su Hijo para que nos dé vida eterna. Hoy puedes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Si lo aceptas, déjame decirte que tu vida será diferente desde este momento en adelante. Así que quisiera hacer una oración si tú estás ahí, amigo, que escuchas este estudio, y dile, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Creo en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Que esa sangre que derramó es la única que puede perdonar mis pecados y lavarme de toda maldad. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por ese sacrificio que hiciste. Lo hiciste pensando en mí. Amén, Señor, y amén. Espero en mi Señor que este estudio en esta noche haga en tu vida el efecto maravilloso para que nos mantengamos, porque es para mí también, por eso me incluyo, para que nos mantengamos siempre tomados de la mano del Señor, sabiendo que de un momento a otro partiremos de esta tierra. Vamos a orar y así quedamos despedidos de este estudio bíblico. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor con el que nos has amado. Padre, en esta hora yo bendigo a todos aquellos que han estado conectados, Señor, a través del internet. Bendícelos, Señor, conforme a tu misericordia. Y si hay alguien, Señor, que haya repetido la oración de salvación, mi Dios, en tu misericordia, Señor, yo sé que tú lo cubres con tu sangre y que borras todos sus pecados y rebeliones y no tomas en cuenta ninguno de ellos, y como dice su palabra, que tú los tiras al fondo del mar y nunca más te acordarás de ellos. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, de tu siervo recibe toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que hayan estado conectados. Gloria a Dios.